Sí, nós te a minta, então nós está junto com o den e programação de minta, maneira ba costumbrar, ya pa e si man passa acaba, debi na e situação que nós tem, nós lo assim nos programação online, e a minta um dia mais botem privilégio de portar junto com nós de nos programação de ave minta. Vez que lo bodrenta den e programação, caminda lo hanya e prome parte ta e parte pe buchanan, anto depois de estar aqui bota hanya e parte pa e adulto nan. Bom inicia que nós feliz duche dia, feliz duche sábado, desfrutar junto com nós e nós passa e micrófono mesora a meinta pa nós irmã Indra Kulu Misaku e parte de Muchanan. Mana Indra, bom dia. Bom dia, namaste. E prometo nós começar, nós lo tem cantica. Adoro que cantica e nós lo continuar a nossa programação, especialmente para nos escuchar. Laga nos escucha. Tocando? Assim na maneira cantica acaba
Y como el himno nos acaba de decir, damos la bienvenida a nuestra sintonía en el momento para los niños, cuando empezamos con nuestra escuela sabática. Soy Indra Williams, como Tanchi Indra. Grande nan coração jovem, coração de mucha, misa também está disfrutar. Está sobre nós, está em erection, né? E nós estamos desejando, como isso coisa semana passada, você não pode sentar, maneira de você clavar, para assim você pode disfrutar de uma linda. A gente estava tendo vídeo para você também, curta de uma bombini e nós podemos mirar a beleza de sábado, a duche de criação. Nós estávamos com Leo, nós podíamos ver o vídeo. Sim, então, mientras tanto, Tanchi Indra quer começar a touch detalle chiquito, assim aqui. Vamos a tocar algunos detalles que teníamos la semana pasada y el sábado 21 de marzo, que era el Día de los Niños Mundial. Viendo cómo nuestros niños todos están involucrados en esa fecha, en esa actividad, y también contribuyendo a la comunidad para ayudar a nuestra gente en la ciudad donde estamos viviendo. Nuestros hijos están ahí listos para trabajar, nuestros discípulos pequeños, nuestros misioneros que también hagan el trabajo del Señor. El sábado pasado tenía que ser el día donde los niños tenían que ir a la calle para cooperar y dar amor al pueblo de Curazao. Y también a todo el mundo, no solamente a Curazao, pero también a todo el mundo, que podemos ver a los niños también en todo el mundo, que estaba informado, que los niños cuidando a los pobres. La semana pasada, el sábado pasado, era la fecha que teníamos que salir pero la restricción del gobierno, que de aislamiento, pero aún así, algunos hermanos de nuestras iglesias tenían su programación. Y tía Indra también. Vamos a ver ahora cómo va los vídeos, las fotos y todo lo que tiene que ver con el Día Global de los Niños. Y si estamos así tan lejos con el video del sábado, vamos a verlo ahora. Vamos a ver si están listos los técnicos para pasar el video. La semana pasada, el título de la historia de los niños habla de la misión en su zapato. Durante los 3 años que estamos dentro, empezó desde el 2018-2019 y también parte del 2020. Tenemos el título que dice La mochila que habla. El mochilo, y ahí en el mochila recibimos bastantes materiales para que ellos puedan compartir con otros niños y también compartir la palabra de Dios, los valores con otros niños. Pero este año es igual. Y ellos van caminando, vamos cantando un himno, caminando con Jesús. Sí, vamos a quedar en esa misma dirección, en ese mismo rumbo, caminando, voy cantando, porque somos discípulos. Esos pies tienen que estar moviendo, no puede estar quieto. Y vamos a caminar. Y hoy en esos días, como estamos encerrados en la casa, no podemos caminar como queremos, pero vamos a buscar la manera de compartir con los niños la bendición de Dios. Pues con ese tema, con la tía Indra, vamos a decir una cita pequeña que nosotros como
Como niños tenemos esa misión en los zapatos. Este año la ciudad nos dice así: aunque somos niños, nuestro cuerpo y nuestra mente, nuestro espíritu es un regalo de Dios. Pues un regalo es bueno. Es bueno para dar y de vuelta, devolver regalo cuando uno recibe, compartir. Porque Cristo Jesús, Dios dio su vida, es por eso que nosotros también debemos dar de vuelta. ¿Y cómo hacemos eso? Cuando estamos dispuestos a dar servicio a la obra de Dios, entonces veremos cuán bueno será ayudando a otros. Cuán bueno será haciendo el labor a otros. Pues ahí nos dice que nos enseña cómo es la verdadera felicidad. Nuestra lección de hoy, y en la parte que nos dice hoy, nos habla de gozo, de un amor del uno para el otro. Vamos a ver si el vídeo no va, vamos a hacerlo en otra oportunidad. Y vamos a ver en el Día Global de los Niños. Como sabemos, en los años que están pasando, como nos dijo la tía, tomamos las tarjetas, las panfletas, y para repartirlo, las revistas, las botellas de agua, esta vez el plan era para dar otros regalos más grandiosos que Dios nos ha dado para mostrarnos amor a otros niños de las casas. Hay un himno tema que nos acompaña en eso. Vamos a escuchar el himno tema que habla tocante ayudar a los otros. Vamos a escuchar.
Ok, sé que vieron el video, disfrutaron el Santo Sábado. Es el regalo de Dios para cada uno de nosotros, porque el sábado es un día diferente. No hay colegio, no hay trabajo, que hacemos todo durante toda la semana, así que podemos disfrutar del sábado, porque el sábado es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Y hoy estamos en casa, no sé todas las cosas buenas que podemos hacer, que durante toda la semana podemos hacer, pero hoy estamos en casa y podemos disfrutar de las bendiciones que Dios nos da a través de su palabra, y podemos hacerlo de diferentes modos, y así que podemos pasar momentos agradables junto a otro en ese día de descanso, que podemos disfrutar en el seno familiar, que podemos crecer más en la verdad. Y porque es un regalo, quiero dejarte saber que es una parte de la creación. No es, el sábado es hecho por el ser humano y podemos disfrutar del sábado, y nosotros también, igual que cada sábado, podemos celebrar el sábado. Estamos celebrando también aniversario de cada niño que está cumpliendo año. No podemos salir a comprar cosas para y vamos a cantar un himno de cumpleaños. Hip, 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 hurra para todos los que cumplieron año en esa semana, la semana que pasamos, y hoy en esa semana, y a todos los que están cumpliendo año. Felicitaciones de parte de tía Indra, de todo el equipo que está aquí en la Radio Esperanza, y también tenemos a Radio Play Rosay. Tú que escuchas, tú en Curazao, en Bonaire, en Aruba, también tenemos sintonización ya en Holanda y todos los países que nos escuchan a través de este medio de la radio. Y también que podemos ver, pues, a cada uno de nosotros nuestro himno de cumpleaños. ¡Linda fiesta! Sí, qué lindo cumpleaños. En este día tan especial, recibe todas las bendiciones de Dios. Y de tus papis también. Dios te bendiga. Feliz cumpleaños, Cristo te dará. Todos te desean.
Así que nuestro Dios nos puede bendecir a cada uno de nosotros hoy y siempre. Bendiciones, felicitaciones a todos los que cumplieron años en esta semana y que de verdad puede saber que tu mamá y tu papá te quieren mucho, te ama, y también recibe de la tía y un fuerte abrazo, un beso grande para cada uno de ustedes, porque estamos contentos que cumpliste un año más de vida. Pues feliz cumpleaños, happy birthday, aquí de parte de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga siempre y siempre, que puede permanecer un buen muchacho a todos los que están alrededor de tú. En ese momento vamos rápidamente a la lección para nuestros chiquitines de cuna, el jardín infantil. Vamos a pasar en el último la lección de este cuartal, que el versículo de memoria que nos dice. Vamos a leerlo completo para que todos podamos saber qué dice la Biblia, que dice primero de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, ámanos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y todos los que aman nació de Dios, porque ellos conocen a Dios. Pues amamos cada uno al otro, porque el amor viene de Dios. Todo lo que hacemos es porque Dios dejó un poquito de ese amor, un poquito de ese amor en nosotros para poder desarrollarlo cuando estamos mostrando amor uno al otro. La lección nos cuenta de Abraham y de Sara, cuando ya eran de edad avanzada, ya eran adultos grandes, pero siempre Sara quedó con el deseo de tener un niñito para ella misma, pero lamentablemente ella no tenía hijo cuando ella quería. Pero Dios tenía un plan muy, muy maravilloso. Y mientras tanto que les oraba, Sara, su esposo Abraham, se le acercó y lo acarició para consolarla. Pero tú sabes, las mujeres siempre quieren tener un hijo para ellas mismas, pero el Señor sabe cuándo tener ese hijo. Pero mientras que ellos estaban hablando ahí en su carpa, Abraham vio 3 hombres que venían, y esos 3 hombres eran viajeros que tenían que pasar a otro plan que ellos tenían. Pero en ese tiempo era costumbre de ese tiempo a los viajeros ofrecerles un poco de agua, comida, lavar los pies del polvo. Y eso es lo que hizo Abraham cuando vio a esos 3 varones llegar. Él los invitó a sentar debajo del árbol y comer algo. Y de inmediato, como su costumbre, Abraham entró en la carpa y pidió a Sara, haga algo de pan y deja que los criados te ayuden para hacer algo de comer, para así podemos dar a esos viajeros. Y mientras que descansen, pueden comer y después seguir su camino. Y Abraham ofreció eso a ellos, y también la esposa de Sara y los criados, y se fueron a sentar a conversar con esos criados. Y mientras conversaban, uno de esos varones preguntó a Abraham, ¿dónde está tu esposa? Y Abraham contestó que está en la carpa. Bueno, yo sé de sus deseos. El próximo año, cuando voy a regresar otra vez, ustedes van a tener un bebito. Y de una vez Abraham quedó entusiasmado, porque con esa idea, ¿cómo es posible que podemos tener un hijo? Y escucharon por ahí una carcajada de una mujer que estaba llorando, que el viajero podía entender que Sara rió. Y entonces el hombre, ¿por qué ríe Sara? Y Sara se espantó porque él no pensaba que los que estaban afuera iban a escucharla. Pero ese hombre confirmó que el próximo año Sara va a tener un hijo. Y en esa promesa entendieron que el que habló eso era Cristo Jesús el mismo, la única persona que puede hacer una promesa y que puede ser realidad.
porque él habló con tan seguridad que el próximo año, cuando regresa, Sara va a tener un hijo, a pesar de su edad. Los días fueron pasando, meses, y la barriga de Sara empezó a crecer. Y cuando ellos menos pensaron, llegó el momento del nacimiento del hijo. ¿Saben qué? De inmediato, cuando se nació el hijo, Abraham encontró con su esposa Sara y contentos estaban conversando uno con el otro. Y Abraham preguntó a Sara: mi señora Sara, ¿estás contenta que ahora que tienes un hijo? Y Sara le contestó: sí, mi amor, estoy feliz porque ahora tenemos nuestro propio hijo. Y felizmente ellos estaban ahí con su hijo y vivieron así por muchos años. Y de esa forma esa familia era feliz juntos y estaban dando su amor el uno al otro. Y nosotros también tenemos ese deber de dar amor uno al otro. Esos días que estamos en casa es el mejor momento para hacer esa práctica. Dale un abrazo a tus hijos. A cada uno de nosotros podemos decir a cada uno, expresar nuestro amor a cada uno de sus familias. Es parte también de la lección de esta mañana. Y vamos a escuchar ahora otro corito. Y el versículo para los primarios queda en Lucas 19:8. Y dice que Zaqueo se paró y dijo: Señor, ve, mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si he defraudado a cualquier persona en algo, voy a devolverle 4 veces más. Aquí así Zaqueo se levantó y dijo eso. ¿Por qué cree? Quizás en tu vida fuiste a una actividad y no podías ver bien y que tenía ganas de subir a un muro o un balde, o que estabas con tu papá y tu mamá y ellos trataban de levantarte así que puedes ver y levantarte para que puedas ver mejor. Y eso era el caso de Zaqueo.
Zaqueo vino y está escuchando que el Señor iba a pasar por su vecindario y salió de inmediato para ver a ese Jesús, que ya tenía tiempos bien esperando ese día que Jesús pasara, y dejó de hacer todo lo que estaba haciendo para ver a Jesús. Y Jesús era un colector de impuestos y tenía vista constantemente sobre la plata, y lo que sobra lo mete en su bolsillo. Así que a través de ese acto Zaqueo se puso rico. Era uno de los ricones, richones de ricones de ese barrio. Y todos los que estaban alrededor de él se volvían pobres porque Zaqueo tomaba mucha plata. Pero el gobierno tampoco no se preocupaba lo que hacía Zaqueo, con tal que reciben su parte del impuesto. Y cuando supo que Jesús iba a pasar por la calle, se fue a ver a Jesús. Pero había mucha gente que estaba aglomerando ahí, y que el pequeño no podía llegar donde estaba Jesús. Y vio un árbol grande y empezó a trepar ese árbol para estar encima de todo, para ver a Jesús. Y se escondió ahí entre las ramas para ver a Jesús. Y se escondió para que nadie se viera su cuerpo pequeño ahí. Pero Jesús pasó justo ahí. Y cuando Jesús pasó debajo de ese árbol, que Ezequiel se quedó quietecito así para que Jesús no se dieran cuenta. Y cuando Jesús paró debajo del árbol, Jesús se vio arriba y dijo a Zaqueo: bájate de ahí, porque hoy voy a ir a tu casa. Zaqueo se asustó porque en medio de toda esta gente Jesús me miró, y ahora Jesús quiere ir a mi casa. Pero como dijimos que su corazón era tan blando para lo que Jesús le iba a decir. Y bajó, obedeció a Jesús, y bajó y fueron en dirección a la casa de su casa. Y todo el mundo se abrió el paso para que Zaqueo pasara, porque ese hombre ladrón iba al recolector de balaste y robaba mucho. Así que iba Jesús a hacer a su casa. Pero todo el mundo sabía que era un ladrón, pero todo el mundo se quedó quieto y siguieron a Jesús. Y cuando Jesús estaba en casa de Zaqueo, Jesús habló mucho cosas con Zaqueo, que moldeaba a los corazones de cada persona que estaba ahí. Así que cada uno puede ser una mejor persona. Y eso también pasó con Zaqueo, y sintió pena de lo que había. Por eso un Juan 4 nos dice que Zaqueo se levantó en su casa y dijo a sí mismo que voy a devolver 4 veces más de lo que he robado a los pobres que he robado. Pues así, hermanos, con Jesús en nuestra vida, niñitos, podemos ser más felices, podemos ser más contentos cuando permitimos a Jesús guiarnos. Y ese fue lo que hizo Zaqueo. Y vamos a escuchar a otro corrito mientras tanto que vamos a la siguiente lección. Vamos a escuchar ese corrito que también es una lección de nuestro libro. Sí, estoy contenta, no puedo más.
Cristo me regaló, que Cristo me regaló, que Cristo me regaló. En je kleine vers tussenin. Ben je dik, ben je dun, ben je bruin. Hij kent je als je blij bent, hij kent je als je bouwt. Hij kent je als je droevig bent, hij kent je als je straalt. Of je knap bent, hij is vol liefde. God houdt van jou. Ben je groot, ben je klein, ergens tussenin. God houdt van jou. Ben je dik, ben je dun, ben je lang of bruin. God houdt van jou. Hij kent je als je blij bent, hij kent je als je bouwt. Hij kent je als je droevig bent, hij kent je als je straalt. Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet. Het is vol liefde. Je groot, ben je klein, vers tussenin. God houdt van jou. Ben je dik, ben je dun, ben je lang of bruin. God houdt van jou. Geef je als je bent, hij kent je als je lacht. Hij kent je als je droevig bent, hij kent je als je straalt. Weet niet of je knap bent, weet niet wat je doet. God houdt van jou, hij is vol liefde. God houdt van jou. Podemos escuchar el himno de la reza y estamos felices que tenemos a nuestros familiares, nuestra mami, nuestro papi, nuestros hermanos y también a todos nuestras familias, tía, tío y también nuestros conocidos vecinos. Y a veces los vecinos están más cerca de nosotros que los vecinos de familia que viven lejos. Sea que tú eres corto, bajito, como sea, Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y que ese amor que nos dio Dios puede pasar también a otros. Y que esos días podemos tener más amor a cada uno de los, y especialmente los que están en la clínica enfermos con ese maleza de COVID-19, coronavirus, o la maleza de preocupación. Pero recordemos que Dios nos ama y Dios ve por cada uno de nosotros y Él cuida y es nuestro deber para cuidar uno de cada otro. 1 Pedro es nuestra siguiente lección, capítulo 1, versículo 3, y dice así: bendecido sea el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia, hizo que cada uno pudiéramos nacer de nuevo a través de nueva esperanza por medio de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Pues ahí nos dice que bienaventurado es cada uno de esos que podemos nacer de nuevo por medio de la resurrección de Cristo Jesús. La lección para los menores, los juniors, esa lección habla de algo muy especial. Habla del hombre que estaba muerto y ahora vive.
Quizás encontraste una vez solo caminando en la oscuridad y escuchaste a alguien llegarse a ti y hablar. Pues para decir, María era caminando hacia la tumba de Jesús para ungir al muerto. Y en ese tiempo, para conservar el cuerpo de los muertos, iban con diferentes tipos de hierbas, de olivas, con incensos y muchas especies para juntar el cuerpo del muerto. Y así María tenía el pote con todos esos ingredientes y otras personas para ir juntos a la tumba después de la muerte de Jesús. Y después de ver cómo Jesús fue clavado en la cruz para morir por cada uno de nosotros, para perdonar nuestros pecados. Y ahí estaba María temprano en la mañana, iba caminando ahí en la esquina de la cuadra y los demás iban esperándote. Y cuando ahí, como ustedes pueden ver, y ahí María iba caminando para encontrar a José con Juana. Y ahí se encontraron a Marta y juntos. Y Juana le preguntó, ¿cómo te fuiste? ¿Cómo fuiste, María? ¿Pudiste dormir bien y descansar en la noche? Y era un domingo temprano en la mañana, después de enterrar a Jesús el viernes, después de guardar el sábado. No fueron a la tumba para juntar a Jesús con ese bálsamo. Dejaron pasar el sábado y el domingo tempranito en la mañana y se fueron. ¿Y qué crees que María se contestó? No, casi no pude dormir, porque no puedo creer que Jesús murió. Y según que ellos iban conversando, Joana le iba a decir que yo tampoco, pero están llegando cerca a la tumba y está dando cuenta que la piedra que estaba cerrada la tumba estaba de un lado. Y entraron en la tumba y encontraron que el lienzo, esa sábana que Jesús iba envuelta, estaba doblado ahí en la cama. Y vieron que Jesús no estaba y empezaron a llorar y estaban preocupadas. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? Y según ellos, y cuando ellos iban a ir, vieron un esplendor. Se acercó a la puerta de la tumba y vieron que eran dos ángeles que tenían ropas brillantes y pusieron la mano sobre María. Y le dijeron a María, ¿por qué lloras? Y de inmediatamente María dijo, pensó que era el jardinero. Y le dijo, si ustedes llevaron el cuerpo de Jesús, díganme dónde lo pusieron para así que pueda ir y poner el ungüento. Pero la voz le dijo a María, María. Y entendió de una vez que era su Señor Jesús a que apareció ahí y le dijo, ¿por qué lloras, María? ¿Y por qué busca a mi cuerpo entre los muertos? Siendo que ustedes saben que después de 3 días voy a levantarme de entre los muertos. Y así, feliz y contento, estaban ellas. Y cuando María quería tocar a Jesús, dijo, mi Señor, no me toques aún, le dijo Jesús, porque no he regresado a mi Padre aún. Pero id donde tus hermanos y diles que he resucitado. Estoy vivo. Y de inmediato María y Joana salió y fueron a contar eso a los otros hermanos. Y ahí, de inmediato, ellos que escucharon también esa noticia, ellos también decidieron para ellos mismos de ir a ver si es verdad lo que pasó en la tumba. Y cuando estaba en el camino para ir, vieron también que la tumba estaba vacía. Así, cada uno de nosotros podemos estar felices y contentos hoy, porque Jesús ya no está en medio de los muertos. Jesús está en los cielos, porque Jesús nos dijo que voy a ir a preparar un lugar para cada uno de nosotros y regresaré para buscar a cada uno de nosotros. Jesús está en vida. Jesús, porque el Señor que murió, que ahora resucitó, nos dice que nosotros también podemos resucitar y reinar con Él para siempre.
gozaremos porque ahora tenemos vida eterna, porque ahora confiamos en la palabra que dijo Jesús. Y vamos a escuchar otro corrito y estamos llegando al final de la lección de este sábado. Asimismo, tenemos un amigo que nos ama y su nombre es Jesús. Él nos amó tanto que vino a morir por causa de nosotros y no se quedó ahí en la tumba. Y porque el plan que tenía Jesús tenía que ser cumplido completamente. Y Jesús se resucitó para que podamos tener vida eterna. Así que cuando morimos, podemos resucitar igualmente con Él. Y si estamos con vida, vamos a estar con Jesús en las nubes para vivir con Él en el cielo. Hoy, pida a Jesús cómo puedes para compartir de esa resurrección de Jesús. Pida a Jesús para mostrarte cómo hacer eso. La lección nos dice que Dios nos va a dar sabiduría, así que podemos compartir esa bendita esperanza. Esa esperanza de la venida, de que pronto vamos a vivir con Él siempre y siempre, donde ya no habrá más sufrimiento y vamos a vivir sin ningún dolor, sin nada de lo cual estamos pasando aquí en este mundo, y vamos a vivir siempre con Jesús en su presencia. Vamos a pasar ahora por la oración. Padre celestial, dime estás ahí y escucha siempre
Hoy, Señor, esta mañana estamos viniendo hasta ti por medio de la comunicación que podemos hacer oración y hablar contigo. Padre nuestro de bondad, Padre lleno de amor, que murió por cada uno de nosotros. En este momento, Señor, estamos aquí felices, contentos, porque ya no vamos a estar muertos. Porque si estamos con vida, vamos a vivir contigo sin ningún dolor. Gracias, Padre Celestial. Estamos contentos de poder hablar contigo. Pronto y vamos a hablar contigo también en persona, porque pronto vas a regresar regresar a buscarnos y vamos a siempre contigo. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, las cosas que hemos hecho mal. Límpianos con tu sangre preciosa que derramaste sobre la cruz de Calvario. Así que podemos ser personas renovadas. Podemos ser niños que agrade a nuestros padres y a todo lo que está a nuestro alrededor. Quédate con cada uno de nosotros en este día, especialmente a los que están enfermos o que se sienten aburridos por la situación que estamos viviendo. Ayúdenos que podemos obedecer a tu palabra y que podemos estar libres para vivir contigo siempre y siempre. Quédate con la programación que sigue y tráenos otra vez, si tu voluntad, la próxima semana, aquí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima semana con la bendición de Dios. Chao, chao. Sobre los montes y el mar, tu río de amor fluye por mí y abriré mi corazón
zapato tengo yo que Cristo me regaló. Si estoy contenta, no puedo estarlo más. Hermanita tengo yo que Cristo me regaló. Que Cristo me regaló. Que Cristo me regaló. Muy buenos días y feliz sábado a todos a través de ese medio. A cada uno de nosotros que podemos tener este sábado, cada uno con nosotros, estamos felices que tenemos este medio. Déjame terminar de hacer algo aquí. Y estamos de vuelta. Hermanos, esta mañana la lección de la escuela sabática va a cubrir el último lección de este cuartel, capítulo 13. El título, como soy descendiente inglés, pues tengo el libro en inglés. Y en inglés nos dice del polvo, del polvo de la tierra a las estrellas. Para mí el título es muy interesante. En la página final de la lección podemos entender mejor el motivo, me imagino, de dónde salió ese título, de la tierra a las estrellas. La lección de este cuartal, más que todo, su enfoque era darnos un vistazo de el tiempo que estamos viviendo a través del libro de Daniel. Daniel en su libro muchas veces ha escudriñado mucho en el libro de Daniel para sacar y descubrir más las profecías que abarca ese libro. El libro de Daniel tiene ese libro que tiene casi todas las profecías que tiene que ver con la venida de Cristo. La venida de Cristo, su nacimiento, sucesos y también los sucesos que va a suceder en el fin del día. Cuando Nabucodonosor vio la estatua y cuando que Daniel explicó el significado de la estatua, está viviendo en el tiempo del tiempo de Nabucodonosor hasta el fin del mundo. Y hoy tenemos ese privilegio y quiero recordarte, hermano, que es un privilegio que tenemos hoy para descubrir la totalidad de ese. Si me acompañas en el capítulo 12, si alguien puede leerlo conmigo, o por mí más bien. Versículo 12. Benditos sean los que pasan y guardan. Pues el último profecía que dice, benditos sean los que lleguen allí. ¿Por qué dicen que es bendito los que lleguen allí? Porque ahí es la totalidad que podemos comprender perfectamente lo que dice. Considérate hoy que somos personas o un grupo de personas que somos una iglesia bendecida. Y te pido encarecidamente que vamos a orar, así que el Señor nos puedes guiar a través de esa lección. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu gracia y tu misericordia. Y hoy que podemos estar juntos, cada uno de nuestros hogares puede. Gracias, Padre nuestro. Gracias por tu palabra que dejaste atrás para darnos aliento y esperanza, y más que todo esperanza en este mundo que estamos viviendo. Te pedimos por esas palabras que a través que está clamando a través del corazón, que puede llegar que llegue a dar esperanza y también todo eso pedimos en Cristo Jesús. Amén. Para empezar la lección, no voy a seguir la lección diariamente, vamos a hacer un resumen
de la lección. En ese resumen, voy a utilizar el título que el título nos habla de polvo, de arena, y nos lleva hasta las estrellas. Si puedo sacar la palabra de polvo a la estrella, en esa etapa que podemos decir que ahí hay un tiempo de espera, cuando tenemos que esperar el proceso para cumplir, que en esa etapa hay algunas cosas que vienen enfrente y vamos a estar experienciando, y estamos experienciando eso ahora. Una de las cosas que ha venido enfrente es muchos problemas. Si tomamos hoy con COVID-19, corona, es un problema en ese tiempo de espera. Igualmente que hay problemas que se levantan, que hay dolores de partos, y todos esos dolores. Viene una segunda cosa antes de llegar a las estrellas, que hay una persecución. Y quiero que entiendas que es una persecución cruel. Mientras que estamos atravesando momentos de problema, vamos a atravesar todos esos momentos a llegar a la persecución, donde van a perseguir. Oye, madre mía. Hoy también tenemos problema, frustración, y porque han tocado nuestra libertad, que no podemos salir de nuestra casa. Imagínate. Por eso, ese libro hoy, cuando tocaron eso, Dios va a estar con sus hijos. Por eso no podemos tener miedo. Tenemos que tener confianza. Este libro, capítulo 12, que estamos estudiando, es el último libro, el último capítulo. Este libro pertenece a la última visión de Daniel. Que esta visión que empieza en el capítulo 10 pasa hasta capítulo 12, pero esta visión tiene una introducción, y esta visión tiene esta parte de la visión, o cubre la parte de la visión. Pues si sigue conmigo, capítulo 11, versículo 1 hasta capítulo 12, 4, cubre la visión. Y ahí tiene una conclusión en capítulo 12, 5 hasta el final del capítulo 12, que es el versículo 13. Ahí vamos a sacar lo más importante de esa lección. Vamos a empezar con 3 partes. Vamos a partir de la lección en 3 partes. Primero, Miguel, el gran príncipe, capítulo 12:1. Y vamos a encontrar en la segunda parte el gran príncipe. Y el tercero, él es el que se levantó. Esos 3 pies vamos a trabajar esta mañana de la lección. El gran príncipe que se levantó. El segundo, el gran príncipe se levantó. Y vamos a ir a través de esos 3. Es importante que tenemos en cuenta que cuando el idioma griego, arameo, vino enfrente, era general específico. Cada letra, cada palabra, tilde, cada coma que cubre significa algo en el alfabeto de ellos. Pues cada coma, tilde, cambia completamente la palabra. Y en este caso vamos a amar. La palabra es de tomar posesión. Quiero imaginarme siendo en el libro de Daniel. Estamos viviendo en una etapa de guerra. Empezó desde el libro de Nabucodonosor. El capítulo de Nabucodonosor está camina a través de guerras, uno contra el otro. Pues de Nabucodonosor hasta ese momento eran puro guerras con el permiso de Dios, por supuesto, y conquistó el pueblo de Dios, y también ahí reinó sobre el pueblo de Dios. Pero después de Nabucodonosor, pues vino después de Nabucodonosor otro reino que hizo guerra, y otro reino, y así
Es una guerra sucesivo hasta el último. Y el último que va a levantar, el último guerra es Miguel. Pues esa guerra que estamos en medio es una guerra que tenemos algo que el rey va a levantarse para tomar por sí mismo esa guerra para terminarlo. Pero quiero que paremos que tomemos esto. En la visión del capítulo 11, en todo no había nadie que tenía el poder para terminar, pues todos estaban sujetos al que siguen después de ellos. Pero cuando llegamos al gran príncipe, cuando él se levanta, ahí él sí va a terminar la guerra. Pues esa palabra, el gran príncipe, nos da dos cosas. Pues ahí nos da la característica de la loyalidad, la divinidad de Cristo como rey, como hijo de rey, de príncipe, hijo de un rey. Pero ahí también nos dice que es el jefe de la armada de Dios. Pues los ángeles, que son los soldados, si puedo llamarlo así, el ejército celestial, ese gran príncipe se levantó y con su ejército con él. Es importante cuando paramos quieto ahí para ver si en el libro de la escuela, cuando estudiamos en el acompañante, cuando yo estaba estudiando ese libro, adentro hay algo que aparece y dice así, que prácticamente a través de todo el libro de Daniel, ese príncipe vino delante con diferentes nombres. Si tomamos por ejemplo, ese príncipe vino en diferentes nombres. En el capítulo 3, él es el cuarto hombre. En el capítulo 3, cuando el amigo de Daniel echaron al horno del fuego, era el cuarto persona que estaba con ellos protegiéndolos de la muerte. El segundo, el hijo del hombre del capítulo 7. En el capítulo 8 vas a encontrar el príncipe de los ejércitos. En el capítulo 9 está llamado el Mesías, el versículo 10, el hombre vestido de lino blanco. El capítulo 10 mismo también se encuentra el jefe del comando del ejército. En el capítulo 12, ahí se dice que es el príncipe, Miguel, el gran príncipe, nombre que significa el que es igual a Dios. Si te paras quieto a ver a través de todo el libro de Daniel, Jesús está viniendo para mostrarnos su poderío y su divinidad antes que se levanta cualquier problema. Pues antes que surge cualquier cosa para obstaculizar o para terminar o para hacer daño a Dios, al pueblo de Dios, o se escogió siempre el pueblo de Dios, a través de ellos no podía verlo con la vista, estaban protegidos por ese ángel, pues ese gran preso. Él siempre se levanta para dar espacio para que el pueblo pueda seguir su camino. Quiero ir contigo en esa última parte. Pues él dice, él se levantará. Ahí viene la cosa cuando él se levantará ya. Cuando él dice que él se levantará, viene aquí la palabra comet. No es más que amad, omet. Omet significa el que se levanta en el contexto de juicio. Pues ahí vamos a encontrar el contexto que Jesús va a levantar para defender a su pueblo, pero esa parte es importante. Si ve en el capítulo 12, dice que en el capítulo 12, en el capítulo 1 dice, los que levantan para defenderlo porque sus nombres están escritos en el libro. El hecho que tu nombre está escrito en el libro, esa persona dio su alianza, dio su voluntad libre
dio para seguir la voluntad de Cristo. El hecho de que tú y yo, el hecho que tú y yo aceptó a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador nos hace que toda la autorización de nuestra vida sea dirigida por Cristo. Y ahí nuestros nombres serán asignados junto con el pueblo de Dios como hijo de Dios. Y está escrito en el libro, y ese libro es el libro data quiénes son los que aceptan y obedeció la palabra de Dios. En el comienzo, Adán y Eva fue en contrario a la palabra de Dios, y dando que ahora todos tenemos la libertad, y esa libertad de escoger dónde podemos ir. Y ahora, cuando podemos escoger entre bien y mal, Dios nos dio ahora la dirección, cuál es el camino que debemos seguir. Y a través de los ojos humanos podemos ver, sino a través de su palabra. Ese va a prepararnos para cuando Él venga para juzgar al mundo, puede diferenciar a los que... Y cuando tú y yo aceptemos la palabra, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, vamos a estar como los que están escritos en este libro, como parte del pueblo de Dios, que se levantará para defendernos del enemigo que nos hace daño. Y la pregunta es, ¿en qué momento o en qué tiempo va a tomar, se ocurrirá eso? ¿En qué momento? Pues, ¿cuándo va a llegar ese momento que Jesús va a levantar? Es cuando me lleva a cuando los discípulos, cuando Jesús dio la profecía de Jerusalén, derrumbar la tierra. Los discípulos vienen a Jesús aparte y le dicen, maestro, ¿cuándo va a ocurrir todo eso? Y Jesús le dio respuesta. Pero nosotros, tú y yo, hoy que no tenemos a Jesús, proveyó su palabra. Por eso es importante leer y estudiar la palabra de Dios. Bendito sean los que escuchan, los que oyen las profecías de la palabra. ¿Por qué es importante? Porque en eso nos contesta qué va a pasar, por qué hay que esperar, cuánto hay que esperar y todo lo que va a suceder, para no perder esperanza, para que no seamos desesperados, pues antes que venga Cristo Jesús. Doy gracias. Sí, amén. Sí, que Dios bendiga a los traductores. Así que sus hijos, Cristo Jesús, que es Miguel, que es que viene enfrente para defendernos, Él nos apartará para todo lo que estamos pasando. Pues cuando estaba estudiando ese libro, me fui al libro a Habacuc, que Habacuc también estaba en la misma situación que nosotros. De hecho, Habacuc hizo esa pregunta textualmente a Dios: ¿por qué? ¿Por qué me permites que las cosas pasen? Porque Habacuc también recibió esa contesta. Y vamos a leer en Habacuc 2, 3, 4, 20. Ahí hay dos cosas muy bonitas que está escrito. Uno es importante para cada uno de nosotros. El justo vivirá por la fe. Fe viene de escuchar la palabra de Dios. Pues la importancia que dice en versión, que el que escucha, que es que lee, porque fe viene de escuchar y leer la palabra de Dios. Y eso nos lleva a entender la palabra de Dios, porque aún Jesús, Dios, está en su templo santo, pues el mundo tiene que quedarse quieto. Y porque cuando Él se levante, aún tiene dominio y control. En ese detalle tenemos que tener en cuenta. Cuando Jesús se levanta, va a empezar con el proceso de juicio. Y pues va a salir del lugar santísimo, santo al lugar santísimo. Ahora, aquí el título de la lección recibe su relevancia, porque ahí viene otra vez que el hecho de que Jesús se levanta, el hecho de que Jesús viene a hacer el juicio,
viene enfrente que va a terminar todo lo que está sucediendo. El hecho que dice que va a terminar todo lo que está sucediendo, va a haber dos grupos, versículo 3, capítulo 12. Sí, capítulo 12, versículo 3. El versículo 3 dice, White shall shine like the brightness of the firmament, and turn many to righteousness, like the stars forever and ever. pues va a haber dos grupos que va a levantar y brillar. Pero va a haber también los que están saliendo del polvo de la tierra. Pero va a haber un grupo que va a brillar como estrella, pero hay un grupo que va a volver otra vez al polvo de la tierra. Ese grupo es el grupo que no queremos estar en él. Pues gente, como ser humano no podemos pasar a través de la muerte. No podemos vencerlo, pero la esperanza, la oportunidad viene otra vez y que Dios nos da. Cuando viene el juicio, la definición que va a levantar y quién no habrá despacio cuando Jesús viene en las nubes de los cielos, que va a decir, eso va a decidir ahora en esta temporada. Y eso hace que esta temporada de espera muy interesante. ¿Por qué muy interesante? Porque en esa etapa de espera muchas cosas van a pasar. En esa etapa de guerra vamos a estar atados a los desafíos. Pues hay dos cosas en esa etapa. Habrá desafíos. Vamos a tomar un ejemplo, por ejemplo, coronavirus. Podemos tomar, por ejemplo, la situación de guerra, todo lo que está pasando. Todos son momentos difíciles, pero también hay oportunidad. Y la oportunidad que habrá, y cuando tenemos espacio para realizar que Dios, la palabra de Dios es verdad. Y esa convicción toma nuestra condición para permanecer firme para Dios. La segunda venida de Jesús va a tomar parte de la profecía después de los 1260 días. Si me recuerdo, Pastor Ramírez ya cubrió bastante de eso y no voy a entrar en eso otra vez. Pero esa etapa de 1260 días viene después de la persecución papal. Voy a enfocarme en tres otras etapas proféticas. Primero Daniel 35, que habla 1260 años en la persecución papal. Y la segunda etapa, es que más que nos interesa, es 1290 años. Nos vamos a encontrar en el capítulo 12, versículo 11. Es importante que cuando vemos toda la historia, cuando yo estaba leyendo eso, tenía libertad libre para ir más profundo en esa historia. Pero ahí nos dice el rey Clovis, cuando empieza a contar ese himno, cuando empieza a contarlo, empieza 508, pero pasa a ser vital a 538, donde el proceso papal comienza. Ahí comienza el proceso papal. Es importante que tomes en cuenta que en esa temporada, ¿debe ver algo? En esa temporada, ese hombre Clovis hace como si está entregado a convertirse de catolicismo, dando un comienzo nuevo en el mundo. ¿Por qué un comienzo nuevo? Porque aquí hace que la iglesia y el Estado se unen. Y se une a sí mismo a través del bautismo a la iglesia. Y cuando ellos dos tienen un solo patrón, se da cuenta que el uno ayuda al otro, uno lava la mano del otro. Pues en la historia podemos verificar eso. Puedes entender que cuando el libro de Daniel habla de los cuernos, Viscote y de los vándalos y los trogonosnas, vas a empezar que a través de Clovis, desde Clovis empezó esa guerra. Y junto con la parte de la iglesia logró hacer ciertas cosas. En el 508 al 538
había una guerra que estaba tomando que 5:30, que oficialmente el Papa prácticamente tiene el dominio completamente del reinado. Y la persecución papal empezó ahí, que data 1290 años, que está escrito en Daniel 12, 11. ¿Por qué le dijo Daniel 12, 11? Voy a leer en inglés. And from the time the daily sacrifice is taken away and the abomination of desolation is set, there shall be 190 days. Pues cuando empezamos a entender 508 es donde ese unión tomó lugar, y ahí empezó trae la abominación. Es de continuación y trae fuerza para a 5:38 hasta cuando nuestro hermano pequeño, el pequeño gigante Napoleón Bonaparte, cogió el padre Pío, Papa Pío de Francia. Ahí es donde el reinado papal se terminó. Ahí tenemos que entender que esta etapa profético fue cumplido. El hecho de que fue cumplido significa que no hay más etapa después de eso. Es el último que se quedó. El versículo 12 viene con otra segunda etapa. 1335, Daniel 12:12. Ahí también es un seguimiento. Cuando leemos eso, no tenemos que desconectarlo. Tenemos que tenerlo como uno, porque está diciendo como continuación del capítulo 11. En el momento de abominación, ahí tenemos que empezar 1290 años. El versículo 12 nos dice cuando contamos, hay datos que encontré en ese libro que es interesante. Nos recuerda que en todo ese proceso nos pidió Daniel que tiene que sellar el libro. Pero cuando vemos en ese libro, un historiador, déjeme leerlo, marqué eso para leerlo, para Arthur Martins, filosofía de Daniel y filosofía, y algunos libros más. Desde ese libro sale esa historia. Ese historiador data que en los días proféticos de Daniel vino un cumplimiento en la calendario que solamente 7 escritores en el después de eso, en los siglos 12 de esos siglos 17 vinieron a comprender que más o menos 20 a 22 escribieron en el siglo 18, en el siglo 18 a 50 más que 100 a 5 escribió sobre el libro de Daniel. Netamente lo qual contabilidade con el momento en 1335 hay que cumplir prácticamente ahado e seja a librar dico parce que dans toda back a trouver pour le capítulo 14. Disculpas mis estimadas amandas. Capítulo 14. El primer ángel. Revelación 12, capítulo 12, 14, versículo 6. Y vi otro ángel que estaba volando y tenía un evangelio eterno para predicar. Si ve bien, en esa etapa nosotros conocemos algunos hombres que se levantó a predicar más convincente, más firme, lo que conocemos hoy como el mensaje de Jesús, de la venida de Jesús. Y hay algo alguien que resaltó ese Guillermo Melo, es porque Guillermo Melo, porque él contó
la fecha y puso que 1844 que iba a regresar Jesús. Saliendo del punto de vista de estudiando el libro de Daniel, llegó a la conclusión que pasó por alto. Ellos estaban enfocados mucho en los 10 vírgenes y no tenían en cuenta en el santuario. Uno de los instrumentos claves para explicación, para aclaración de la última etapa que el mundo está viviendo. Pues tengo que llegar así para llegar. Como pasaron por alto algunos asuntos del santuario, pero cuando pues pues pasó del lugar santo al lugar santísimo. Pues cuando eso pasó, el libro de liberación nos dice, capítulo 10, donde ellos tenían que ir a predicar otra vez el mensaje de la segunda benedicción, porque esa mensaje era dulce, era como miel en sus bocas, pero ese mensaje llegó a ser amargo en su estómago. Y algunos pensaron que no me va a tocar más ese mensaje, pero no es verdad. Pero la Biblia nos dice que era parte de la profecía que iba a cumplir en el último fin. Pues van a levantar a predicar, eran dulces como miel, pero era amargo en su estómago. Y vuelve y tienen que salir otra vez con ese mismo mensaje de su propia venida para toda lengua, tribu y nación. ¿Por qué? Porque al final del mensaje, los mensajes de las 13 que anuncia la caída de Babilonia, el juicio va a venir, los va a levantar, va a anunciar junto que Babilonia va a caer. El que está mintiendo a todo el mundo, poder va a dar a él para engañar. Pues sus días están contados. El hecho de que sus días están contando significa que el tiempo que debo esperar, hay una esperanza en ese tiempo. No debemos perder la cabeza porque hay una esperanza en ese tiempo que debemos ver. ¿Por qué? Porque el gran día llegará cuando, no solamente cuando Él anda, porque Él es vencedor y de guerra. Venciendo eso, nos dará otra vez. Porque por medio a través del pecado morimos y nuestro muerto es vergüenza para Dios. Pues para Dios si podemos comprender esa lección, hace un recuento de toda esa etapa del libro de Daniel. Viene a terminar prácticamente como empezó. Daniel está cogiendo preso como una vergüenza para Dios. Dios parecía que la manera más fuerte que nuestro Dios, y Dios mostró que no. Yo soy el Dios verdadero y no hay ningún Dios más fuerte que yo. Hermanos, durante esos días, cuando vemos la exactitud que la palabra de Dios cumple, en algún lugar debe levantar nuestra atención una pregunta. ¿Cómo está con mi relación con Jesús? Dios da esperanza a través de su palabra. Y yo como persona, como hermano de la iglesia, como cristiano, tengo que estudiar la palabra y a base de su palabra tomar mi posición firme. Daniel pasó a través de esa etapa igualito que nosotros, tenía que parar por la palabra. Y la Biblia en historia nos dice cómo Dios mostró que Daniel paró y que Dios quitó esa vergüenza que la muerte podía tener. Tú y yo también tenemos ese privilegio hoy de recibir la protección divina cuando paramos firmes para la palabra, por la palabra de Dios. La lección nos viene a entender, no importa lo que pase en el mundo, la única cosa que podemos hacer es estudiar
convencer a nosotros mismos que Él es la verdad y levantar nuestro rostro y ver el cielo, igual que el ángel de Dios, hombres, discípulos, que ven al cielo. Ese mismo Jesús que se levantó al cielo va a regresar. Y para nosotros también cuenta esa misma, y Él va a regresar por igualito que regresó. Porque voy a ir a preparar un lugar. Y el hecho que se fue tiene que regresar. Y en esa etapa nos vemos a través de la profecía. Tumultos, dolores y guerras. Algunos de nosotros hasta caeré vencido por muerte. Pero tenemos la bendita esperanza que un día muy pronto, Él nos va a levantar para vida eterna. Qué bonito es que podemos estudiar la palabra de Dios. Qué bonito es que podemos dejar que la palabra de Dios sea nuestra fuente espiritual. Qué bonito es que no podemos desesperar o volvernos locos cuando escuchamos cosas feas. ¿Verdad? Hoy estamos sufriendo, estamos enfrentando la crisis de coronavirus. Tú y yo sabemos, suponemos que debemos saber, pero no es el fin esa enfermedad. Tenemos que mantener nuestro rostro arriba y no debemos desesperar porque tenemos confianza y estudiando la palabra, siguiendo las profecías, siguiendo la Biblia, los mandamientos y lo que Cristo Jesús, nuestro jefe, el capitán, el gran Miguel nos manda. Pues nos dice, sal mi pueblo, predique con fervor y pronto la venida de Jesús. Y si llega a nuestra puerta la muerte, tenemos que morir fuerte con la bonita esperanza que pronto vamos a llegar a la vida. Ten corazón a cada uno de esos para no deshacer de esos materiales. Nunca deja esos libros ahí en los armarios. Tenemos que leer más que ayer, estudiar más la palabra de Dios. Porque enfrente de nosotros hay un tiempo aún que caminar, un tiempo de dolor, problema y sufrimiento y aún también muerte. Pero también va a haber un tiempo para cantar el himno del Cordero. Agradezco a Dios por ese momento que podemos estudiar. Y pido a Dios, a los que no han cumplido, que haga posible que el Espíritu de Dios, cuando abren su palabra para estudiar con detalle ese libro, puede entender y también puede saber, ama esa verdad, porque solamente la verdad nos hará libre. Amén. Esse não das compreender propriamente, mete um problema para compreender. Então, esse quando traduzir, não está compreendendo a essência de como se fala. Então, vai demasiado. Bom, está caindo, traduzir, está por Uau. A oi me diz, sim, que traduzir, pode traduzir. Não, pastor, eu tenho um corda, eu tenho outro idioma também, eu tenho que compreender aqui. Ai, amor. Ah, porque daqui anda da cabe a palavra não, da cabe a palavra. Não me para um tradutor único, o BD não, dembo cara não vai poder na coisa. Sim, ai. Enenang, eu
O bagay mata no. As I walked into the room and I Queda quieto. I was blown Queda magdarape ko na yun sa. as I bowed to kneel with the angels. I heard the Spirit say, Minigin ko, sige, stop, sige, stop, sige, stop. stand before the throne in the presence of the Holy One. All rise, as worship No, repeat it. the Messiah. All Ay, puta, tanto. Then I looked at those lifted high, and the Spirit Mapunta pisa, iba iinit sa pichando. we were singing a and as I bowed to kneel with the angels, I heard the Spirit say, Bumita pwede niya, parang nang puta. in the presence of the Holy One. As we worship the Messiah, singing Están aplicando o que estão aplicando o asfalto de minha e a você. Exatamente. Sim, 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 sim. Danke Deus. Danke Deus.
El cielo no te deja amor de Dios. Estrella te mostranos su gran poder. No te palabra ni nada por describir. El gran gloria y el gran amor de nos. No, mas não estranho de história. Gran canción. E florna t'avrei per demostrar buon amor. Che bonita, tan loca que boa dura luz. Da pensei cantar O Charlie não tem para nada. Agora não. Vai. A noite para noite. Come cavo. Come cavo. Dica que não tem ainda. Tenho para. Para o comportamento de ainda.
Buenos días o buenas tardes, queremos extender. Y también agradecer a cada uno de ustedes por estar sintonizando en este momento que nuestras autoridades gubernamentales puso ese aislamiento. Así que podemos evitar o más bien contener la propagación de coronavirus. Estamos felices porque el Dios que servimos es un Dios, no importa en qué situación estamos o la circunstancia, prometió que su palabra permanecerá predicando porque el Evangelio será predicado. También vamos a agradecer a los hermanos que están trabajando aquí en la estación, Radio Esperanza Curazao, Plerosai. Y también nos puede ver a través de YouTube y también en Facebook. Queremos agradecer también a los traductores que están traduciendo en 4 diferentes idiomas: español, inglés, francés y holandés. Por ese motivo vamos a tratar de ir más tranquilo, así que la traducción puede ser posible. Así que todo puede caminar según la voluntad de Dios. En ese momento te pido, vamos a estar en oración. Padre, estamos muy agradecidos, Padre eterno, Padre de amor, por tu palabra, por el plan de salvación, por la oportunidad que nos diste de poder ser el instrumento en tus manos para predicar tu palabra. En ese momento, Señor, deja que pueda esconder detrás de ti, detrás de ese mesa, que puede ser simplemente un instrumento en tus manos, así que tu palabra, Señor, puede ser comprendible y puede llegar a diferentes lugares. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar esta tarde ilustrando lo que vamos a hablar. Vamos a hablar esta tarde. Tenemos el himno 530. La historia nos cuenta de Horacio Spafford. Era un gran abogado americano que se había encontrado en situaciones muy difíciles. Nos dice que después de un devastador momento que tomó lugar en Gran Chicago, donde hubo un fuego muy grande, nos dice que esa familia vinieron juntos y ellos querían salir, ir de viaje y ir a otro país. Quería ir a un viaje a Europa. Después de tanto trabajo, tanto hora, que el esposo tenía tiempo para subir, hicieron un viaje para salir y el viaje era para Europa. Y Spafford era esposo de la señora Anna y ellos tenían 4 hijas. Y también entre ellos tenían un bebé y tenía 8 meses. Y planearon ese viaje y compraron todo el tiquete. Y justo en ese momento, cuando esa familia tenía que ver, la historia nos cuenta que Horacio habló con su esposa y le dije: mi amor, debido a que soy tan ocupado en estos momentos, creo que usted tiene que ir adelante y después yo me encontraré con ustedes. Y así que la esposa y las hijas prepararon y entraron en ese barco que tenía nombre Ville to Haven. Y ese barco salió el 22 de noviembre. Y cuando ese barco estaba cruzando el Atlántico, cuando ese barco estaba sobre el mar, ese barco de repente
De un modo a otro, ese barco se encontró en un accidente. Una lancha, puede ser un bote de vela, pero no de madera, sino de hierro, cruzó enfrente de ese barco y encontraron en ese accidente. Y en ese accidente 216 personas murieron, incluyendo todas las hijas de Spafford. Oyentes, los que nos ven a través de Facebook, pueden imaginarte ese dolor que esa familia estaba atravesando. Qué difícil era para esa familia. Un viaje de vacaciones que tenía el objetivo de pasar momentos juntos, sabrosos, y pasó a ser una calamidad. Pasó a ser calamidad. Y la pregunta viene ahora. ¿Puede haber paz en medio de la tormenta? ¿Puede haber paz en medio de situaciones así como calamidades que están tomando lugar? Nos dice a través de ese dolor que esa familia pasó. Ellos vino en contacto con el gran evangelista Dwight Moody. Esto era muy difícil para Spafford y su esposa, que el esposo que escapó era la esposa, Ana, la esposa de Dr. Spafford. Nos dice que según Spafford era consolado por las palabras del pastor Dwight Moody, cuando Dwight Moody hablaba con Spafford, jalándolo más cerca de eso, Dios en su amor inspiró a ese hombre con el himno 530 que está en nuestros seminarios adventistas hoy, que es titulado Alcancé salvación. Está bien con mi alma. Cuando vemos las letras de ese himno, con paz en mi alma, llenado eso, cuando tristeza aumenta, cualquier sea que sea mi destino, enséñame a decir que está bien, estés bien. Mi alma está bien con Jesús. Un hombre con un dolor tan fuerte, perdiendo a su bebé, perdiendo a todas sus otras hijas. Todo era de 9, 10 a 12 años. Todos murieron. Vida tiene muchas catástrofes que lastimamente, como vivimos en un mundo de pecado, tenemos que afrontar. Para mencionar algunos, tsunamis que tomó lugar en Yakarta, cuando 230 personas perdió su temblor en Haití en 2010, 220, miles de muertes, fuego en Australia, pero nos puede decir que es un daño muy grande para la naturaleza, para Australia. Los expertos piensan que muy probablemente más de 1 billón de animales perdieron la vida y diferentes especies también murieron allí en el incendio que recientemente tomó lugar en Australia. Como 500,000 hectáreas se habían quemado. Y hoy estamos enfrente a algo mucho más fuerte. Algo que no hemos imaginado que podía ser tan grande. Coronavirus, que está a través de todo el mundo, que todo el mundo tenía que tomar medidas para contener, y a pesar de eso, mucha gente había perdido su vida. La Biblia nos dice, cuando los discípulos vinieron a Jesús y estaban preocupados, y estaban viendo a Jesús predicando, y escucharon a Jesús predicando varias situaciones que decía que va a regresar.
porque Jesús vino a cumplir con un propósito, para cumplir con el propósito de salvar lo que se había perdido. Y después de todos esos tiempos de final, Jesús prometió que iba a regresar. En el libro de Mateo, capítulo 24, la palabra de Dios nos dice que sus discípulos no podían soportar más y fueron a Jesús y hicieron esa pregunta: Señor, díganos, ¿cuándo va a suceder todas esas cosas? Ellos estaban preocupados, querían saber, y la Biblia nos dice en Mateo 24, versículo 7, la palabra de Dios nos dice, Jesús les dijo: porque una nación pelearía contra otra, y un país hará guerra contra otro, y habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Pero Jesús ya en ese tiempo, 2000 años atrás, vio que en ese tiempo que estamos viviendo hoy, en el tiempo que tú y yo estamos viviendo hoy, va a haber dificultades, va a haber pruebas, va a haber momentos que calamidades atacará a pueblos, atacará a países y también atacará personalmente a seres humanos. En el Lucas 21:11 Jesús dice: habrá terremotos grandes y hambres y enfermedades en diferentes lugares. En el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. Hermanos y amigos, Jesús, nuestro Señor, desde 2000 años atrás y mucho tiempo más, Dios mostró que el tiempo en que estamos viviendo hoy, que va a ser un tiempo muy difícil, que más que estamos llegando al fin, habrá más momentos de inseguridad. Vamos a pasar por momentos donde enfermedades nos azotará. Y no solamente atacará a países, o como ahora con esa pandemia, sino que también tenemos que parar a pensar que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos nuestras luchas. En nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, tenemos luchas que individualmente que tenemos que afrontar. Enfermedades, por ejemplo, problemas financieros, inseguridad en el trabajo, algún problema familiar con hijos, matrimonio, etc. Pero cada uno de nosotros en diferentes maneras vamos a pasar y estamos pasando a través de dificultades y calamidades. El libro Conflicto de los Siglos, en página 497, en español, nos dice: la misma enemistad que se manifestó contra Jesús se manifestará contra sus discípulos, con sus discípulos. Hermanos y amigos, lo que estamos pasando hoy no es nada extraño. Y lástimamente podemos decir que según va el tiempo, que según pasa el tiempo, según estamos llegando al fin, va a ser peor. Nos sigue diciendo aquí: cualquier de nosotros que demos cuenta del carácter del pecado, que el poder divino resiste el pecado, seguramente va a levantar la rabia de Satanás y sus seguidores. Esa rabia contra los principios puros de la verdad. Acusaciones contra los que predican la palabra. Todo eso quedará existido. Según el libro de Efesios, todo eso existirá mientras que el pecado y el pecador existen. Los discípulos de Cristo y los servidores de Satanás no pueden unirse. La lucha está ahí. Hay una lucha
Hay una guerra que está tomando lugar. El hecho que había una rebelión en el cielo, la palabra de Dios está muy claro en eso. La rebelión que empezó en el cielo, la rebelión empezó desde un principio de este mundo donde el ser humano se cayó en pecado, cayó en desobediencia. Está tomando lugar hasta nuestros tiempos. Pero no te extrañe cuando viene obstáculos, problemas, cuando vienen dolores presentes en tu vida. 2 Timoteo 3, versículo 12. 2 Timoteo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Nos dice así: es cierto que todos los que quieren vivir consagrado a Cristo Jesús sufrirán persecuciones. ¿Escuchaste eso? Es cierto. Aquí Pablo nos hace énfasis para que usted no pueda, de verdad, es cierto. Todos los que quieren vivir consagrado en Cristo Jesús serán perseguidos. Todo lo que está pasando aquí, las dificultades que presentó a través de ese virus, son señales que nos muestran en qué tiempo estamos viviendo. En un tiempo donde estamos viendo cosas que nunca hemos visto anterior. Cuando los gobernantes, países completos, van cerrando todo. Así que para hacer todo para contener la propagación del virus. Pero es importante para que entendamos que en todos esos conflictos, que es bueno para que entendamos que nuestro Dios, el Dios que sirvió, no ocasionó ninguna crisis. Nuestro Dios más bien vela por la seguridad de los seres humanos. Para Dios lo importante es nuestra salvación. He venido a este mundo para salvar a los que está perdido. Es bueno para que tú y yo entienda que la rebeldía que empezó en el cielo todavía está vigente. Y Dios ha hecho en Jeremías 29, 11. Jeremías 11. Te doy para ir, para poder leer eso también. Y estamos traducidos, por eso vamos a tomar más velocidad, amén, más tranquilo. Así que podemos ver que la traducción Jeremías, porque yo sé el plan que tengo para usted, Señor declara, planes para paz y no para calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Pero algo sí, a través de toda esa calamidad, es bueno que el ser humano entienda que Dios no puede salvarnos fuera de nuestra voluntad. Pero según que vamos permitiendo a Dios, según que estamos buscando a Dios, según que estamos dispuestos a hacer a Jesús nuestro primer objetivo en la vida, viene la salvación, pasa a ser realidad en nuestras vidas. Pues hermanos, pues como había rebelión en el cielo, como Lucifer decidió de ser igual a Dios, tomar el lugar de Dios, como nos dice la Biblia, claramente que había guerra en el cielo y que Lucifer tenía que ir expuesto del cielo y vino justamente a nuestra tierra, y que hoy tenemos que lidiar con tanto dolor, tanta tristeza. Y este hombre, Horacio Spafford,
perdió a toda su familia, todas sus hijas. Y la pregunta de hoy en la tarde es, la pregunta es, ¿es posible hallar paz en medio de la tormenta? ¿Es posible? Cuando vemos el dolor, la tristeza que reina, muchas personas han sido afectadas por ese coronavirus. Muchos han perdido seres queridos. Hay muchos que aún están sufriendo. Hay muchos que están en cuidado intensivo. Por eso quiero animar para que nos siga orando por nuestros hermanos. Siga exclamando, siga orando para cuidar, para que Dios pueda cuidar al ser humano de esa calamidad. Es posible hoy en la tarde de tener paz en medio de la tormenta, paz en medio de la tormenta de dificultades. Algo podemos ver a través de esa palabra de Dios, que siempre cuando Dios permitió calamidades, pruebas, ¿para qué? Es para que su plan, por su amor, por su misericordia, podía cumplirse a través, en medio de su pueblo. La palabra de Dios nos muestra a José, hombre de Dios, que hombre de Dios también pasó por medio de calamidad. Y Josué también levantó como un hombre brillante, obedecido a sus padres. Un joven con un futuro brillante que tenía el amor de su padre. Encontramos eso en el capítulo 37 de Génesis. Pero la palabra de Dios nos dice, por ese mismo afecto que el padre lo tenía, pues ese mismo amor que tenía el padre para él hacia su hijo José, siendo que tenía otro hijo, ese mismo afecto, ese mismo amor, esa misma misericordia que mostraba a ese hijo, la Biblia nos dice, odio entró en el corazón de los hermanos. Entre todas esas dificultades, cuando la Biblia dice, cuando el odio, la rabia, ese celo que entró al corazón de los hermanos, nos dice que Josué recibió 2 sueños. En Génesis 37, versículo 5, la palabra de Dios dice, y Josué tuvo un sueño. Y cuando contó ese sueño a sus hermanos, lo odiaron más aún. Pues ya tenían odio hacia Josué por la manera que el padre lo trataba a él. Pero cuando Josué tuvo su primer sueño, fue a contar el sueño a sus hermanos. Y la Biblia nos dice que los hermanos lo odiaron más. El versículo 9 nos dice también, en Génesis 37, y nos dice que Jesús tuvo su segundo sueño. Y la palabra de Dios nos dice, y ahora que recibió el segundo sueño, y lo contó a los hermanos, y les dijo, he aquí tuve un sueño, y ve que el sol, luna y las estrellas, 11 estrellas iban agachándose hacia mí. Pues ahí empezó más aún el odio de los hermanos a su hermano José. Y el padre mandó a José a ver a sus hermanos. Y Jesús ahí caminando y encontró con ese señor y preguntó a ese señor que no vio a sus hermanos, algunos guardadores de venado. Y el caminante le dijo dónde encontrar a José. Y los hermanos dicen que desde cuando encontraron a eso, cuando vieron a José viniendo y dijeron que es una gran oportunidad. Vamos a matar a ese muchacho.
Vamos a terminar con... quiero que te permanezcan quietos para pensar en eso. En las pruebas que pasó José. Josué era un joven de Dios. Era un joven que Dios estaba preparando para que haga un gran trabajo. Pero a pesar que Dios tenía planes para José, José pasó a través de calamidades, tempestades. Hermanos, no sé cuál es tu dificultad hoy. Puede ser que te han despedido de trabajo. Puedes ver que tus sueños están destruidos por los otros. Josué también pasó por eso. Los grandes hombres de Dios también pasaron por eso. Génesis capítulo 7, versículo 20. Génesis 37, 20. Escucha aquí cómo están planeando contra Josué. Y ahora vamos a matar a Josué y echarlo en un pozo. Y vamos a decir que un animal salvaje devoró a él. Quiero que vamos. Y lo importante es para ver qué dicen que vamos a ver qué va a pasar con el sueño de Josué. Pues pensar que cuando atacan a Josué, cuando tratan de matar a Josué, van a destruir también el sueño de Josué al matarlo. Pero cuando Dios tiene sueños para ti, quiero decirte que Dios tiene un sueño para ti. Dios tiene un sueño para ti, mi amigo que me escucha, que me ves. No sé cuáles son las circunstancias que has pasado durante esta semana, durante ese tiempo difícil que estamos atravesando. Ese tiempo es un tiempo que tenemos que vivir con la realidad que momentos difíciles están en camino. Pero la Biblia nos dice que ese gran hombre de Dios también pasaron por calamidades. Pues estoy hablando con alguien hoy que también siente, piensa a través de todo lo que está pasando de su vida, que está pensando. Ve cómo mis sueños todos están destruyéndose. A veces por gente o por calamidades, dificultades que se presentan. Mis hermanos, permanece fiel a Dios. No sé cuál es tu calamidad, no sé cuál es tu situación hoy que está pasando por tu vida hoy. Junto con lo de coronavirus, Dios va a permitir calamidades, Dios va a permitir dificultades. Eso tiene que estar muy claro en nuestras mentes. Dios va a permitir cosas feas en nuestras vidas, pero no significa que tu vida tiene que ser un fracaso. Dios va a permitir calamidades, Dios va a permitir dificultades entrar en nuestras vidas. Pero hoy en la tarde, como el libro de José, el libro de Génesis nos muestra, a través de esa historia de Josué, que no es importante la calamidad. Lo que importa es dónde estás parado, a qué lado estás. ¿Quién tienes en tu barca? Pues estoy hablando con alguien que por motivo de situación y de la carrera te sientes solo en esos tiempos. Alguien. ¿Has perdido el trabajo? Hermano, quédate firme en las manos de Dios. No te abandones a Dios. Los hijos de Dios, cuando una puerta se cierre, otro se abre del otro lado. Dios
Dios nos muestra a través de ese hombre, a través de Josué, Abraham, Daniel, David, a través de ese hombre, a través de sus vidas, a través de ese, Dios nos muestra a través que nunca nos abandonará. Nunca Dios nos va a abandonar. Dios tiene un plan para ustedes. El enemigo tomó todos modos para destruir a José, para terminar con José, para desviarlo completamente del plan de Dios. Pero hermano, cuando Dios tiene un plan para tu vida, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Creador, porque es por medio de Él existimos. Todo vino a este mundo por existencia a través de Él. No hay sobre Él. Él es el Padre eterno, el Príncipe. Él nunca te puede fallar. Dios estaba aquí preparando a José. Pues cuando está más tranquilo, puedes abrir tu libro, tu Biblia y leer desde el capítulo 7 en adelante. Vas a leer el libro, la vida de Josué. Qué interesante, qué bendición. Cuando vemos que Josué está ahí puesto al lado de Jesús. Vamos a matar a José, dijeron. Vamos a echarlo en un pozo, dijeron. Y dijimos a nuestros padres que un animal salvaje devoró a José. Querían terminar con él por sus propios hermanos. Y vamos a ver qué va a pasar con sus sueños. Génesis capítulo 37, versículo 20. Si Dios tiene un plan para ti, calamidad puede venir, dificultad puede presentar, pero Dios su plan cumplirá. El único que puede estorbar a Dios es tú y yo. Estamos hablando de calamidad. Vamos a ver un poco más de la vida de Jesús. La Biblia nos dice, echaron a José en el pozo y después sacaron del pozo. No, mejor que lo vendamos. Como esclavo, y vendieron a Josué como esclavo con unos caminantes que iban a Egipto. Y ellos también vendieron otra vez a José. Pues Jesús estaba junto con su familia, estaba con su padre que lo amaban tanto. Él se tenía una vida tranquila, sabrosa, pero sus propias familias, puedes imaginarte eso, simplemente imagina eso, el catástrofe, el desastre que Josué tenía que atravesar. Ellos lo echaron a José en un pozo, vendieron a José con los mercaderos. Y los mercaderos lo volvieron a vender a José. Pues en todas maneras esos enemigos trataron de terminar con su fe, terminar con su autoestima, su estima propia. Pero en el libro de Dios, en la palabra de Dios, en Génesis 39, versículo 2, la palabra de Dios nos dice: pero el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Y ve, versículo 3. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y que por eso a José le iba bien en todo. Hermanos, el Señor quiere que te entienda, que a usted que me ve, que me escucha, el Señor Dios quiere que entendamos, no hay circunstancia, no hay prueba, no hay dificultad
No sé a través de qué estás pasando este momento. Tu dueño de trabajo te ha dicho que no venga más al trabajo. Perdiste a un ser querido. La palabra de Dios nos dice que Dios va a estar ahí para consolarte. Dios va a estar ahí para cuidarse de ti. Porque Jesús estaba en la barca. Porque Jesús estaba en la barca según Mateo capítulo 8. Porque Jesús estaba con los discípulos en ese momento cuando llegó la tempestad. Los discípulos fueron donde Jesús, después de luchar tanto, se fueron a Jesús, fueron al dueño del universo, fueron al que hizo el universo, fueron al que hizo a cada ser humano. A través del que hizo todo, se fueron a Jesús. Donde el dador de vida, el que tiene dominio sobre todo. No deja que Jesús nunca abandone de tu barca. No importa la dificultad, no importa la prueba que está pasando, nunca deja que Jesús se baje de tu barca. Y la Biblia nos dice en Mateo capítulo 8 en adelante, voy a relatar la historia cuando Jesús se levantó y se paró, hombres de poca fe. Jesús se levantó y dije, para que calme la tempestad. Y había paz, vino tranquilidad. La pregunta que empezamos hoy, ¿es posible tener paz en medio de la tormenta? Salmo 127. Salmo 127, quiero relatar eso. Si Señor no hace la casa, escucha bien, si Señor no hace la casa, si el Señor no está en tu hogar, si el Señor no está en tu vida espiritual, si el Señor no está en tu vida personal, si el Señor no está en el centro de tu vida, el salmista nos dice, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, es en vano el que trabaja y cancela. Si el Señor no aguarde la ciudad, si el Señor no te guarde a ti, si tú como persona, como ser humano, no buscas a Dios, si tú como ser humano, como una criatura de Dios, no trata de buscar a Dios, no trata de hacer, no para poner a Dios en primer lugar en tu vida, nos dice que es en vano que haga todo eso. Si el Señor no guarde es en vano que guarde, no te servirá de nada, versículo 2, para comer pan de amargura, porque Él, el que provee para los que le aman en sus sueños. Dios permitirá en los últimos tiempos, Jesús 2000 años atrás nos dice, el que persevera hasta el fin será salvo. El que busca, el que pone a Dios en primer lugar en su vida, hermanos, Dios quiere que entendamos que Dios es real. El Dios que servimos, ese Dios que tiene tanto amor, tanta misericordia, que nos da la oportunidad de venir hacia Él a través de su palabra, a través de la oración, para buscarlo personalmente. Ese mismo Dios es real. Si era real para José, si era real para Abraham, si era real para Josué, David, Daniel, Dios es real para ti y para mí también. Dios quiere que tú y yo, en que todas esas historias, todo lo que se aconteció, Dios preparó a Josué para un motivo especial. Y todo lo que pasó en esas historias puede tomar lugar con nosotros también hoy, a pesar de las calamidades. Dios quiere que tú y yo entendamos,
Si tenemos la esperanza, si ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, podemos tener paz en medio de la tormenta. Porque sé, dice el Señor, porque sé el plan que tengo para ustedes. El Señor declara. No soy yo el que declara eso. El Señor es el mismo que lo declara. Planes para paz, no para calamidad, para darnos un buen futuro y una buena esperanza. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dios está preparando a José desde pequeño con sus padres, con sus hermanos. La palabra de Dios nos dice que recibió 2 sueños, mostrando el plan que tenía Dios para con él, mostrando que lo que Dios quería cumplir a través de su vida. Dios tiene un propósito para ti en este mundo hoy. Amigos, hermanos que me escuchan hoy. Él tiene un propósito. No deje que nadie te engañe. No deje que nadie te menosprecie. No deje que nadie desprecie y te rompe. Pon tu confianza en el Dios Todopoderoso. Pon tu confianza en Jesús. Pon tu confianza en el dador de vida. Pon tu confianza en el Padre eterno, el príncipe de paz. Si tu confianza está en Él, cuando cierra la puerta de este lado, otro se abre del otro lado. Y algunas veces, no solamente una, a veces 10, 20 puertas se abrirán. Pero muchas veces no tenemos confianza, muchas veces dudamos. Dios preparó a José, llevando una vida tranquila con sus padres, con sus hermanos, teniendo 2 sueños, ser vendido para los mercaderos que iban a Egipto. Fue vendido otra vez por los mercaderos egipcios, y cuando dejó de acostarse con la esposa de Potifar, la Biblia nos dice que la señora se mintió sobre Josué. Y ahí Josué ha venido a usted 2 veces. Recibe la confianza de su jefe Potifar. Y dice la mujer de Potifar: tu casa no me dio todo, tu esposo me dio todo. Para después que esa mujer, después de negar de dormir con esa mujer mintió sobre él, levantó falso testimonio sobre él. De pronto estoy hablando con alguien que recibió falso testimonio de otra persona. Puede haber tristeza en tu corazón hoy. Pasaste por una situación muy, muy difícil. Estoy hablando aquí de Brian Branks, que era un gran deportista. Una vez, un día levantaron un falso testimonio sobre él. Eso era un desastre para ese hombre. Fue preso por eso, cuando él era inocente. Fue preso, un joven con un futuro brillante. Y ahí su futuro fue destruido por ese engaño, por esa mentira, por un falso testimonio que se levantaron contra él. Pues estoy hablando hoy con una persona así hoy, esta mañana. Levantaron un falso testimonio contra José. Después de ahí, la palabra de Dios dice que José fue a la cárcel. Se fue a parar, pero hasta ahí Josué era fiel a Dios. Hermanos y amigos, no importa la circunstancia que atraviesa, mantente firme, fiel a Dios. Mantente fiel a Dios, pero y nunca lo abandonen. Si tienes a Dios a tu lado, tienes la mayoría. Créeme, si tienes a Dios a tu lado, si tienes a Jesús a tu lado, tienes la mayoría. En la cárcel con otras personas, 2 otras personas más ahí en la cárcel con él. Empezó a contarles el futuro de ellos
a través de los sueños que recibió. La palabra de Dios. Estoy resaltando la historia para que podamos llegar, así que podemos ganar tiempo, pero también que podemos pasar. Usted puede pasar por esa historia cuando tiene la oportunidad. Dios dio a José el conocimiento de esos dos sueños que tenía que interpretar para esas dos personas que estaban con él en la cárcel. Y dijo al copero que tú tienes que ir otra vez a servir, pero el panadero en 3 días te van a matar. Y la Biblia nos dice, pero cuando estás con el rey, cuando tu vida está en la normalidad, recuérdate de mí. Y ahí otra vez Josué recibe otro golpe. Se olvidaron de Josué, el copero se olvidó completamente de Josué. Fue beneficiado por Josué por interpretar su sueño, pero cuando estaba enfrente del rey, olvidó a Josué. Estamos hablando de calamidad. Aquí estamos viendo un hombre de Dios, un hombre que Dios tenía planes grandes para con él. Pasó a través de tantas calamidades, fue echado en un pozo, fue vendido. Y ahí en Egipto fue revendido otra vez a Potifar. Y ahí la esposa de Potifar levantó falsa calumnia sobre él. Y cuando llegó a Potifar y creyó a su esposa, y echaron a Josué en la prisión, en la cárcel. Y ellos se olvidaron de Josué en la cárcel. Hasta que Faraón necesitaba a alguien para interpretar su sueño. El copero se recuerda que un tiempo atrás había un hombre en la cárcel que me ayudó cuando yo estuve ahí. Josué pudo pensar que aquí mi vida se terminó. Josué pudo pensar, mis hermanos, que todo lo que he soñado jamás va a ser realidad. José pudo pensar que estaba yendo bajo, peor en peor. Pudo pensar que hasta que Dios me había olvidado. Pero Josué permaneció fiel a Dios. Por su fieldad, José fue llamado otra vez para el faraón. Y ahí está Josué entrando al palacio. Y ahí viene José a interpretar el sueño del rey faraón. Y ahí otra vez el rey faraón le dio a Moisés el puesto segundo en mando. Dios utilizó esa calamidad. Dios utilizó las dificultades que tenía Josué en su vida para que su pueblo, la Biblia nos dice, para que su pueblo y todos los que vivían en ese pueblo después de la hambruna, para que pudieran vivir. Y el mensaje del Señor para cada uno de nosotros hoy: Señor tiene un plan para tu vida, y nada, ninguna circunstancia, pues estás seguro de eso, ninguna circunstancia puede estorbar a Dios de cumplir con el plan que tiene para ti en tu vida. Lo único y la única persona que puede es usted. David ya era un hombre ungido. David ya era un hombre ungido como rey, pero estaba perseguido. Parece que el tiempo se estaba terminando, pero David tenía fe en su Dios. La palabra de Dios nos dice, por eso, en Salmo 23, el salmista dice: Señor es mi guardador, me hace descansar en verdes pastos, me guía a arroyos de tranquilas aguas, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de las valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. He vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad
y tu amor me acompañaba a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Esa fe que David tenía en su Señor. No dudes. A pesar de las circunstancias que estás atravesando o que estás pasando a través de esa semana, por esa situación de que cada vez se vuelve más difícil en ese momento. No dudes, porque sus planes no es para calamidad. Los planes que tiene el Señor son planes de paz. Él es el que tiene que guió a los pueblos a través del desierto, que dio al pueblo los 10 mandamientos. Después de todo lo que hizo Moisés, era una falla nada más. Y Jesús le dijo que tú no puedes entrar en Canaán. Pero hoy la palabra de Dios nos muestra muy claro cuando Jesús tenía que ser transfigurado. ¿Quién presentó ahí? Moisés. Todos esos hombres que de Dios está dormido esperando a la gran venida de Jesús para salvar a la humanidad. Pero Dios en su amor y misericordia dio a Moisés junto con Elías la oportunidad de poder gozar de lo que Dios tiene preparado para los que le aman. No entró en Canaán terrenal, pero por medio del amor de Dios, porque el plan de Dios cumplió. El plan de Dios era para que Moisés en Canaán terrenal y celestial, pero no entró en Canaán terrenal, pero sí en el celestial. 2 Crónicas 7, versículo 14. La palabra de Dios nos dice, quiero que me acompañe en ese libro. 2 Crónicas 7, capítulo 14, versículo 14. 7:14. La palabra de Dios nos dice, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humille. Escucha lo que dice ahí. Y ora, y me busca, y deja su mala conducta. Yo lo escucharé desde el cielo, y perdonaré sus pecados, y devolveré la prosperidad a su pueblo. Daniel capítulo 6 también nos dice bien claro. Hizo un complot para sus colegas, lo traicionaron. Fueron al rey y llenaron al rey con calumnia. En el versículo 10, Daniel no fue a luchar, Daniel no fue a buscar la razón, Daniel no fue a explicar al rey por qué. La palabra de Dios nos dice algo que hizo. Entró en su cuarto y fue en oración como tenía por costumbre, 3 veces al día. Era su costumbre orar así. Abrió su ventana y hablar con su Dios. Todos durmieron en la esperanza, la bendita esperanza. La esperanza que tú también y yo también puedes tener. Esa esperanza donde Jesús prometió que un día va a volver. Un día va a regresar para salvar a su pueblo. Y ahora, en Génesis 37:20, los hermanos de José dijeron, ahora vamos a matar a José, vamos a echarlo en uno de sus pozos, vamos a terminar con él, vamos a destruirlo. Y vamos a decirle a los demás, vamos a inventar algo y decir, un animal salvaje devoró a él, un salvaje devoró a José.
y vamos a ver qué va a pasar de su sueño. José se volvió a ser el manager, el segundo del faraón. Hacia él todo el mundo tenía que ir para recibir comida. Donde él, los mismos que trajeron de destruirlo, de matarlo, justo a él ellos tenían que venir. Dios es maravilloso, ¿no? El Dios que servimos es un Dios maravilloso. El Dios que sirvamos es un Dios que nada puede destruir, nada puede terminar, acabar con el plan que Él tiene para nosotros, a menos que tú y yo lo estorbemos con sus planes. Ese mismo Dios es más grande que cualquier calamidad. Solamente Dios tiene un plan, una meta, que va a regresar para salvar a la humanidad. Pero como está escrito, y como dice Pablo, cosas que no han subido a la mente, cosas que no llegó a las orejas, ni entró en los corazones del ser humano. Todo lo que ese Dios ha preparado para los que le aman. En Revelación, Revelación 7:1. Mira, também foi no penal e tu vou mire. Também estão por atrás você. El tribunal entero lamentar por su motivo. El Dios que tú y yo servimos, el Dios en que creemos, en Él, el Dios que nos habla a través de su palabra, es un Dios de misericordia, es un Dios que va a cumplir con su promesa, y su promesa es, si tú y yo quedaremos fieles, un día entraremos en la Canaán, no en la Canaán terrenal, no lo que ese mundo nos ofrece, todo lo que nos ofrece ese mundo, todo lo que estamos pasando en ese tiempo, no es comparado con lo que Dios tiene preparado para los que tienen amor hacia Él. Por último, en Revelación 21, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y primera tierra ya pasaron y ya no existía más. Y vi la ciudad santa. Revelación 21:1. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. Y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía: Dios vive ahora entre los hombres, vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El plan de Dios, mis hermanos, el plan de Dios es que un día, después de todas esas calamidades, después de todo lo que hemos pasado en este mundo, un día podemos vivir con Él personalmente. No necesita habrá sol, porque Dios mismo estará en medio de eso, porque Dios mismo sacará la gloria, y no habrá más muerte, no habrá más lamento, ni lloramento, porque las primeras cosas ya pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo: yo haga nueva todas las cosas. Y también digo: escribe, porque esas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Si Dios su plan cumplió en vida de Abraham, si el plan de Dios cumplió en la vida de José, si Dios hizo maravilla en la vida de José, en la vida de David, de Daniel
y todos esos hombres y mujeres extra de Dios, todos esos gente de Dios, Él también puede hacer lo mismo en tu vida y en mi vida. Y la palabra de Dios nos dice que ahí es aquí yo vengo pronto. Mantenga firme a lo que tú tienes, para que nadie te quite tu corona de ti. Que Dios nos bendiga en ese día, que podemos gozar. Y mi deseo es que podemos gozar de un tremendo sábado en presencia de nuestro Señor. Y no deja que no olvide de permanecer en oración, viendo que la Organización Adventista Mundial está en momentos en oración todos esos días, especialmente mundialmente por esa situación que estamos viviendo. Que la paz, la palabra de Dios nos muestra que podemos tener paz en tiempo de dificultad. Podemos tener paz en medio de la tormenta, pero tenemos que estar al lado de nuestro Creador. Tenemos que estar del lado de Jesús. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros esta mañana. Amén. En este momento les invito a todos. En el lugar donde estás, vamos a orar a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre eterno, Padre de amor, no tenemos palabra para agradecerte, Señor. A través de tu palabra nos has mostrado que eres más grande que cualquier calamidad que puede enfrentar nuestra vida. A través de tu palabra, Señor, nos ha mostrado que tú eres serio. Nos muestre cuando nos dice que tu plan no es para calamidad, que tus planes son para paz. Cuando dicen, Señor, que cosas no hemos imaginado, que nuestras mentes pequeñas, que nuestra mente finita, no podíamos entender, no podemos explicar con palabras humanas lo que has preparado para los que aman a Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por la vida. Gracias por la esperanza. Y en ese momento como este, Señor, Dios, que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, podemos estar enfocados en la meta final que tú tienes para cada uno de nosotros, en la bendita esperanza que tú tienes para cada uno de nosotros, que un día podemos vivir cara a cara. Padre eterno, perdone cada uno de nuestros hermanos, amigos que nos escuchan en estos momentos. Tú sabes cuáles son las situaciones de cada uno de ellos. Padre Santo, haz que puedas entender esta mañana que no tiene nada que temer en su vida, que tienen que poner su confianza en Cristo Jesús. No tiene que temer nada porque no es nada imposible para ti. Qué maravilloso Dios eres tú. Tú eres el Padre eterno. Tú eres el Príncipe de paz. El Dios Todopoderoso. Todo lo sabes, Señor. Todo eres omnipresente. Gracias por tu oportunidad de poder hablar contigo. Te pedimos, Señor, por los que fueron afectados por nuestros prójimos, que fueran afectados por ese virus, que tu mano protector pueda estar sobre ellos, que puedas darles tu paz. Te pedimos también por pueblos que fueron afectados, países que fueron afectados grandemente. Padre de amor, te pedimos porque contenga esa enfermedad. Consuela a los que han perdido seres queridos. Darle su paz. Y que a través de eso podemos estar más cerca de ti, Padre. Que podemos buscarte más de corazón. Que podemos estar un pueblo humilde. Que podemos buscarte de verdad. Y dijiste que no nos dejas escuchar
Perdónanos, Señor, nuestras culpas. Perdónanos, Señor, que hicimos cosas que no eran de acuerdo con tu palabra, con tus planes. Pero, Padre, de profundidad de nuestro corazón, te damos gracias. Que el plan que tiene tú para cada uno, el motivo que existe, que cada uno nacido en cada uno de nosotros. El que esté con nuestro problema financiero, con nuestros problemas de familia, que tu Espíritu puede entrar en nuestros hogares y traernos paz, darnos discernimiento, sabiduría, y que podamos saber que a través de ti cómo llegar a la solución. Gracias, Señor. Protege a tu pueblo. Protege a tu persona. Te damos gracias, Señor. Señor, también por los gobernantes están haciendo para contener, para proteger su lugar. Nos bendice, protege ellos también. Te pedimos por eso, no por compromiso, pero en el nombre de Jesús. Amén. De forma que nos llega al fin de la programación de Aminta, esperando que va a bendicionar y nos esperamos ya Y lo esperamos otra vez el miércoles. Otra vez vamos a empezar a las 7:30 con el servicio del miércoles. Sigue disfrutando de lo que tenemos preparado para ti en ese día y que el Señor Dios esté contigo. Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E Radio Cambia Vida.